Estimada profesora, soy Andrea Cabrera de la sección 2, junto a mi compañera Fernanda Leighton. A continuación expondremos las principales reflexiones relacionadas a las 4 unidades de fundamentos del trabajo social. Principalmente empezaremos hablando sobre la evolución histórica del trabajo social. La primera etapa fue la etapa preprofesional, ocurrida en el año 1920 a 1930, donde las primeras acciones fueron con un corte filantrópico y con un enfoque asistencial, donde el trabajo social más bien se enfocaba en ayudar en las necesidades necesarias o básicas de la sociedad. Era más bien ayuda en dinero, en vestimenta, etc. Luego, en el año 1925, un hito importante en Chile, que fue la creación de la primera escuela de trabajo social llamada Dr. Alejandro del Río, con un enfoque paramédico. Entonces, Chile fue pionero y se tomó como referencia para las nuevas creaciones de las escuelas de trabajo social a nivel latinoamericano. Luego, en el año 1940 al 1950, la etapa profesional, que se enfocaba principalmente en las políticas sociales, en la seguridad nacional y en corregir los problemas o los desequilibrios en la sociedad. Luego, en el año 1960 al 1970, la etapa de la reconceptualización, donde la profesión tuvo su mayor crecimiento. Se resignificó las intervenciones, las metodologías y los métodos. La intervención del trabajo social empezó a cuestionar el quehacer profesional. La intervención principalmente apunta a la transformación social. En el año 1973, una marcada dictadura militar. En Chile, la profesión decae y vuelve a lo anterior, que es el asistencialismo. Finalmente, la etapa de la reconceptualización en el año 1980 a la actualidad. En esta etapa se da con el fin de mejorar las formas de intervenir. Se cuestiona lo que no se pudo solucionar en etapas anteriores. La intervención se enfoca en la persona. Asimismo, se comienza a usar un enfoque sistémico y de construccionismo social en las intervenciones. En el año 2000 se empieza a hablar de un trabajo social más contemporáneo, más crítico y fundado, donde el profesional debe insertarse en la realidad del sujeto para poder encontrar una posible solución a la problemática. A continuación, mi compañera les hablará de las nuevas perspectivas en trabajo social. Hola profesora, soy Fernanda Leighton. Vengo a presentar mi parte del trabajo de fundamentos, en donde yo hablaré de las nuevas perspectivas de la profesión. Actualmente el trabajo social ha tenido un cambio debido a la posmodernidad y a la globalización que se empezó a generar acá en la economía, que empezó a afectar en el aspecto social, etc. Se empieza a aplicar la teoría social fundada, en la cual tiene 4 supuestos esenciales en la intervención. Principalmente tenemos los supuestos históricos, que es toda aquella intervención que tiene que ver con lo que está sucediendo en el espacio temporal, o sea, territorial, y todo eso dependerá mucho del contexto por el cual esté el alumno, o sea, el sujeto. En los conceptuales también está relacionado en cómo los modelos de intervención determinan a los sujetos. También está el ético-político, que lo ético está detrás de cada intervención social que se va realizando, y también está definido por la institución en la cual está trabajando el profesional. También está el epistemológico, que tiene que ver con la relación entre la teoría y la práctica. Esta propuesta de la teoría consiste en que la profesión, durante la época contemporánea, puede responder dependiendo de las necesidades que se vayan presentando. Y considerando todo eso, no hay que olvidar que el proceso de intervención es único, y por eso existen 4 supuestos esenciales a los cuales tiene que tener claro el profesional. También encontramos por otro lado las metodologías. Puedo ir mencionando algunas por encima, que por ejemplo el modelo psicodinámico, la intervención en crisis, el centrado en tareas, que eso es lo que ves el aquí y ahora, a la problema. También tenemos el conductual cognitivo, que es sobre la base de las teorías del aprendizaje. Es para el refuerzo y castigo. Es parte del profesional asignar ciertos roles dependiendo de la metodología a utilizar. Tenemos el crítico radical,
y apunta a potenciar los derechos de las personas, es ver cómo una persona es oprimida, sentirse empático ante la situación de ellos. Tenemos el clásico, que se basa en la unión de la práctica y la teoría. Tenemos el de casos, que es el tratamiento intensivo y prolongado, enfocado en la comprensión de la vida de un sujeto en particular. Tenemos en grupos, que sus fines están asociados hacia las personas que conforman el grupo, que se debe potenciar y también generar un cambio a largo plazo. Tenemos el comunitario, que favorece una organización de comunidades. Y tenemos el sistémico, que es entender el desarrollo del individuo y las demás personas. Todas estas metodologías se van adecuando dependiendo de lo que esté sucediendo. Como conclusión podemos llegar a que cada avance que hubo en la profesión sirvió demasiado para poder generar nuevos métodos de intervención, conocer las nuevas realidades, tener distintas metodologías y ver el crecimiento, saber por qué y cómo llegó a lo que actualmente hoy día tenemos. Muchas gracias por su atención.